Desde los confines de la tierra presentamos Edificados por la Palabra, con el apóstol Fabián Rottenberg. Pero la debilidad es caldo de cultivo para que la potencia de Dios se manifieste. Por eso a mí me llama la atención estos, amados. Elías era un hombre como dice aquí, como debilidades o con debilidades como las nuestras. Sin embargo, oró y 3 años y medio no llovió. Un hombre con debilidades como las nuestras. ¿Qué sería un hombre débil? ¿Qué piensa usted? Tengo otra versión aquí, pero antes de ir a la otra versión, ¿qué piensa usted que será un hombre débil? Ayude. Bueno, a ver, yo más o menos estuve pensando. Un hombre débil es alguien que cuando se siente, cuando le fallan, se desmorona, se cae, hermanos. Se cae, se pone mal. Y yo lo entiendo, porque hay cosas que nos ponemos mal. Pero hay que tener cuidado y gloria a Dios que estamos en un tiempo de renuevo. Pero el débil, a la manera de Elías cada tanto es como que daba portazos, hermano. Elías en su debilidad decía, al final soy el único, no hay otro como yo. Y Dios lo frenaba cada tanto, le decía a Elías, estás pensando mal, te estás equivocando. El débil cuando le pasa algo, por ejemplo, incluso en la iglesia o en cualquier lado, es el que dice, yo no quiero saber más nada con los humanos. Me voy a comprar un perro. ¿De raza? ¿De qué raza? Pitbull, dijeron. Un pitbull. El pitbull son esos. Wow. Bueno, ese se compra un pitbull y a la primera de cambio le va a dar de comer y lo muerde el perro, el pitbull. Porque esos son bravos, hermano. Y dice, ya no quiero saber más nada con los pitbull ni con los perros. Ahora me compro un gato. Los gatos son más traicioneros. Discúlpenme los defensores de animales, hermano, si hay aquí algún director de Animal Planet, pero yo le estoy mostrando cómo el débil, es que la iglesia, miren, la iglesia está llena de débiles. Que Dios nos escogió, pero necesitamos entrar en el proceso de evolución. Porque el débil es el que viene, el débil llega de vacaciones, por ejemplo, en este tiempo que todavía hay hermanos llegando, y un débil que ay, cómo, no sé, hermanos, si seguir hablando de esto. Ayúdeme, empuje, aliénteme un poquito. El débil, por ejemplo, vuelve de las vacaciones y dice, ¿cómo yo volví y no me pusieron una alfombra roja en la iglesia? Yo me doy media vuelta, pego un portazo y me voy. Si yo me llamaría Pastor Pimpinela, le daría, vete, olvídate todo y cierra la puerta. Pero gloria a Dios que yo no soy. Y el que está aquí sobre todo, Él es el pastor de los pastores, el mega pastor. Pero lo que les quiero mostrar es que hay debilidades, hermanos. Entonces, como débiles, cuando nosotros nos ponemos en las manos del Señor, viene Dios y dice, a este débil,
pero que me ama, que me cree, que me sigue. A este débil yo lo voy a transformar. Yo lo voy a transformar, yo le voy a enviar mi Espíritu Santo y en este año del renuevo va a salir renovado. Yo lo creo, hermanos. Y ese débil empieza a recibir la unción del Señor, la presencia de Dios. Empieza a cambiar su manera hasta de pensar, su manera de hablar, sus actitudes. Ese débil tocado por Dios ahora llega a la iglesia y, por ejemplo, hay una nevada y dice: hermano, ¿usted cómo se va? Yo lo llevo. Y el otro dice: pero si usted no tiene auto, a caballito lo llevo. Bueno, no tanto, no. Pero empieza a cambiar. Sus actitudes empiezan a ser distintas porque Dios está en control. Ahora volvamos porque acá hay varios siervos a la manera de Elías. Ya va a haber que ser débil, hermano, en Dios, en Cristo. Es una bendición. Es una bendición. Ahora, resulta que, mire, antes de seguir o antes de volver al caso de Elías, yo creo que cuando nosotros entendemos esta debilidad que nos lleva a depender, miren, la debilidad es la que nos lleva a depender. A Pablo, cuando Pablo leíamos en 2 Corintios 12, que él le oraba a Dios y Dios le dijo: bástate mi gracia, ya no me pidas más por eso, porque yo te voy a mantener en un estado de debilidad y vas a ver que en esa debilidad me voy a manifestar de tal manera que Pablo hizo cosas, hermanos, impensadas en esa época. Si nosotros logramos entender y Dios no cambia. Dios nos sigue diciendo en este tiempo: si se mantienen débiles, pero en lo que tiene que ver con la dependencia a mí, ustedes van a orar a la manera de Elías y yo voy a responder. Yo ya puedo dar fe de eso, hermanos. Yo doy fe de eso. Miren, yo recuerdo cuando nosotros comenzamos a edificar este lugar, se nos levantaron una cantidad de vecinos, de gente de mucho peso. De mucho peso, y nos empezaron a amenazar. Además de todo lo que hacían, nos amenazaban, nos decían: ustedes nunca van a inaugurar, ustedes nunca van a levantar ese edificio, y que esto, que lo otro. Y saben que en ese tiempo un grupo de débiles nos pusimos a orar. Y Dios respondió, porque lo que ellos decían que no se iba a inaugurar, ya hace 10 años que estamos aquí y nos vamos a ir cuando Dios diga éxodo. Este es el tiempo. Porque cuando Dios abre, nadie cierra. Pero no fuimos con las armas de ellos, o no fuimos como David no fue con las armas a enfrentar al gigante. No. En la debilidad del otro estaba todo armado, pero David solo tenía lo que él sabía usar, y él usaba cuando componía salmos al Señor, cuando estaba allí solo en la quietud de la noche cuidando las pocas ovejas, pero dependiendo, alabando, exaltando el nombre de Dios. Estas son las debilidades que les quiero mostrar. Escuchá lo que pasa aquí. Dice, volvamos a Santiago. Santiago capítulo 5. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, o un hombre con debilidades. Debilidades que si nosotros no echamos nuestra ancla en Cristo, si nosotros no llevamos a los pies de la cruz todos los embates que a muchos de ustedes les hacen en el trabajo, que a muchos de ustedes, aún sus propios compañeros, en algunos sus propios familiares, porque te acercaste a Dios y te empiezan a tratar de todo. Te empiezan a mirar los propios, como decía David: Señor, ¿cómo puede ser? Aquellos que estaban a mi lado, ahora se me dieron vuelta. Señor, se están multiplicando los adversarios por todos lados. Y él llevaba su debilidad a Dios.
Decía, Señor, ¿hasta cuándo se van a aumentar? Mirá las cosas que me están diciendo, me están persiguiendo, me están amenazando. Pero él se acordaba, mas tú, Señor, tú eres escudo alrededor de mí. Tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Y Dios lo levantaba. Él se acostaba, dormía y Dios lo levantaba. Él clamaba al Señor y Dios le respondía, porque Dios responde a los débiles que esperan en Él. Dale una ofrenda de palmas al Rey. Alabado es su nombre. Gloria a Dios. Mirá lo que dice aquí en Santiago. No puedo salir todavía, pero es que este Elías dice, era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oí el versículo 18. Y oró. Y otra vez oró, dice. Y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. ¡Qué impresionante! Porque este hombre débil, cuando se puso a orar, cerró los cielos. De repente se pone a orar de vuelta a los 3 años y medio y ahora se abren los cielos. Y entre paréntesis, déjenme decirles algo. Hace rato que no hablamos de escatología, pero escatología tienen que ver con los eventos del último tiempo, de los últimos tiempos. Y déjenme decirles que hemos entrado en la última etapa de los últimos tiempos. Esto que sucedía con Elías va a volver a suceder, hermanos. Pero va a volver a suceder. La Biblia describe, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 11. Se lo voy a leer también. En el versículo 6 dice, estos, hablando de estos 2 testigos, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. O sea, mira el poder que tienen. Hermano, ¿quién lo para a usted con este poder? ¿Y sabe qué es lo tremendo? Que Dios lo dio. Dice, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no lluevan los días de su profecía y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga. Oí esto, cuantas veces quieran, cuantas veces quieran. Pero tienen poder, qué impresionante. ¿Te imaginas que vienen los hermanos? Señor profeta, está lloviendo mucho, se me está inundando, me está entrando agua en la casa. Y el profeta, ay Padre, detén la lluvia. Pasa el tiempo y ya deja de llover y a lo mejor los hermanos dicen, profeta, pero no está lloviendo nada, aunque sea un poco. Padre, el profeta empieza a llover y empieza a caer agua. Hermano, yo se lo presento de esta manera, pero yo lo creo con todo mi corazón. Este evangelio es una locura para creerlo. Yo lo creo. Si Dios lo ha dado, lo que pasa es que a veces nosotros lo miramos como diciendo, ¿y será? ¿Será así? Yo lo creo con todo mi corazón. Y creo que a la manera de Elías, era por su palabra, pero él tenía claro que más allá de su palabra, como dice también en Romanos, no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Es Dios cuando ve esa disposición a la debilidad, que Dios dice, sí, este se dio cuenta que no es por toda esa capacitación, que está buena que la haga, no es por utilizar la fórmula del libro tal que tiene los 10 pasos para ser exitoso, ni las 10 llaves para alcanzar todo. No, se dio cuenta que no es con fuerza, no es con ejército, sino con mi Santo Espíritu, dice el Señor. ¿Cuántos se atreven a aplaudir su nombre? Miren, yo quiero avanzar rápidamente. Elías, un hombre con debilidades. Tengo aquí, quiero que vayamos a Hebreos capítulo 11.
Bueno, el capítulo 11 de Hebreos habla cosas muy especiales, sobre todo dirigidas a los creyentes. Muchos títulos de sus Biblias, cuando empieza el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, se van a encontrar con el título Héroes de la Fe. Hebreos capítulo 11 comienza dando la definición de fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Está bueno saber la definición, pero la fe es algo que hay que vivirlo. La fe hay que aplicarla. ¿Y cómo es que estos héroes de la fe aplican, viven la fe? Mirá cómo dice Hebreos capítulo 11, versículo 34. Y usted me va a decir si este evangelio, hermanos, no es una bendita locura. Gloria a Dios. 34 dice: apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas, oí esto, aquí quería llegar, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. De los enemigos que está hablando aquí, estos enemigos eran terribles, hermanos, eran más numerosos, tenían mejor armamento. Sin embargo, dice que ellos sacaron fuerza ¿de dónde? De su debilidad. Porque la debilidad nos lleva a una dependencia donde el Señor envía su poder. Y eso a ellos les sirvió para poner en fuga ejércitos más grandes. Entre paréntesis, esto también va a volver a suceder. Esto va a pasar literalmente cuando se venga el tiempo de la tribulación y de alguna manera Israel quede rodeado de enemigos que lo van a querer borrar del mapa, hermanos. Y ahí se va a manifestar esto, de esa debilidad, de esa dependencia. Dios va a enviar ahí su poder. Pero déjeme mostrarle el contexto de lo que dice aquí. Yo no sé si le interesa o quiere que hablemos de algún feriado. Está bueno, ¿no? Mira, leamos unos versículos más abajo. Hebreos 11, por ejemplo, mira lo que dice el versículo 27. Por la fe dejó a Egipto, está hablando de Moisés, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe, dice el versículo 28, celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Versículo 30. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Hermanos, todos estos que les estoy mostrando son ejemplos de débiles que confiaron en Dios. Débiles que tenían que enfrentar ejércitos. Hermanos, lo de los muros de Jericó, acá lo estamos leyendo. Pero dígame la verdad, si esto no es una locura. Si es, hermanos, con un shofar. ¿Quién se robó el shofar? No. Bueno, con un shofar, con una bocina, derribaron los muros de Jericó. Con una vara Moisés abrió el mar, los débiles. El débil David, el niño David, con una honda mató al gigante. Porque ellos sabían que no eran ellos, sino que era Dios en ellos. Era Dios en esa onda, era Dios en esa vara, era Dios en ese shofar, en esa bocina, como es Dios en ti. Por eso dice Joel capítulo 3, versículo 10. Diga el débil, fuerte soy. Diga el débil. A su nombre. Aleluya, yo me gozo en el Señor. Pero volvamos, sigamos. Mirá lo que dice. ¿En qué versículo estábamos? 30. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Bueno, y aquí describe versículo 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón. Hermanos,
Gedeón, más allá de todas las luchas, Gedeón llegó a ser un efod de oro. El pueblo cayó en idolatría, empezó a idolatrar ese efod de oro, pero sin embargo entra aquí, porque en la debilidad, Dios cuando lo mira y le ve el corazón, dice, varón esforzado y valiente, le dice. ¿Sabe lo que estaba haciendo Gedeón? Estaba re asustado, hermanos. Estaba escondiendo lo poco que tenía abajo de la alfombra, en las ceras, porque venían los moabitas, los madianitas, a llevarles todo. Y ahí estaba Gedeón asustado, y viene Dios y lo pone como héroe de la fe. Pero porque vio el corazón, como Él está viendo tu corazón. Y ese corazón débil, rendido a Él, es el caldo de cultivo para su poder. Eso vio Dios cuando le dijo Gedeón, varón esforzado y valiente. Dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak. ¿Quién sabe? ¿Alguien conoce la historia de Barak? Sí, hermano, Barack Obama fue el presidente antes de... gloria a Dios, Barak era alguien que cuando Débora lo llama para ir a la guerra, se asustó. Dijo, no, yo no. Y Débora le dice, tú vas a venir conmigo y Dios nos va a dar una victoria impresionante, porque ella tenía clara que tenía que ir con un varón. Pero dice, pero la gloria no será tuya porque no creíste a esto que te dije. Pero lo meten aquí. Dice, hermano, mire, ya termino. El tiempo me faltaría, a mí también me está faltando el tiempo, pero me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, hermanos. Bueno, usted conoce la historia de Sansón, Jefté. Tremendo lo que es Jefté, hermanos. Bueno, David, así como de Samuel y de los profetas. Pero si el Señor está permitiendo que aparezcan estos, era porque eran débiles a la manera de la iglesia que depende de Dios. A una iglesia que no tiene que salir a demostrar a los que critican, o a levantarse, a decir, somos, hermanos, lo que somos es glorioso por misericordia de Dios. En su sacrificio Él nos hizo más que vencedores. No hay ejército espiritual que prevalezca cuando la iglesia se levanta y se pone de pie. Y a veces el enemigo ha logrado que confundamos el terreno, que confundamos las armas, que nos metamos en lugares equivocados. Y a veces uno empieza a declarar la super fe, la super victoria. Todo tengo que decir que me va bien. Y la realidad es que cuando Dios ve un corazón dependiente, como ese papá, un día llega el Señor. Un padre estaba desesperado porque su hijo había sido tomado por un espíritu inmundo. Y el Señor le dice, al que cree, para el que cree, en Marcos capítulo 9 creo, versículo 25. 23, para el que cree, todo le es posible. Y este hombre le dice, Señor, creo, pero ayuda mi incredulidad. Como diciendo, Señor, lo que decís es verdad y yo te creo, pero me siento tan débil que necesito que ayudes mi incredulidad. Y el Señor, cuando oyó eso, oró por el muchacho, le mandó al espíritu mudo, sal de él, y al instante salió y ese hijo fue restaurado. Dios no está buscando vencedores por sus propias fuerzas. Dios no está buscando victoriosos basados en sus propias fórmulas. Dios está buscando débiles que reconozcan que en nuestra debilidad se perfecciona su poder. Entonces,
entonces ni sé cómo terminar, ni sé por qué le estoy hablando todo lo que le estoy hablando. Siento como que ahora un poco de la unción, pero todo lo que le estuve hablando, siento que es lo que Dios tiene para nosotros en este tiempo. Y yo anhelo con todo mi corazón es que sepas que esa prueba que estás pasando, esa lucha, que decís, ¿por qué, Señor? Yo te busco, voy a tu casa, estoy orando, estoy ofrendando, diezmo, hago lo que me dicen que tengo que hacer. ¿Por qué estas luchas? Dios nos mantiene en un estado de dependencia. Y Él, cuando nos ve de esa manera, dice: hijito, no tengas temor. Yo conozco lo que estás pasando. Yo no voy a poner una carga más pesada de la que puedas soportar. En esa prueba, en esa lucha, se va a perfeccionar mi poder, se va a manifestar mi poder. Y sin ninguna duda que este glorioso evangelio es una locura. Es una locura para muchos, para nosotros es una bendita locura. Yo estoy seguro que más allá de la inteligencia que podés tener, de la preparación, de tu profesión o de la sabiduría, si Dios no opera en nuestros corazones, si el Espíritu no interviene en nuestro espíritu, vamos a considerar este evangelio, como dice la palabra, una locura, porque es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es, para nosotros, es poder de Dios. Este evangelio, estas buenas noticias, por más que se levanten tantos personajes arrogándose ser libres pensadores modernos, grandes filósofos que contradicen, que contrarrestan los principios de Dios. Dice la Biblia que ellos mismos, profesando ser sabios, se hicieron necios, dando a entender que esta palabra es para los ignorantes, para los vulgares, para los débiles. Y la realidad es que el apóstol Pablo, con toda la preparación que él tenía, tiene una experiencia muy especial con Dios. Cuando él le estaba rogando al Padre que le quite ese aguijón que lo molestaba, que quería él sacárselo de encima. Sin embargo, Dios le dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, cuando somos débiles, la realidad es que somos fuertes. Si nuestra debilidad la presentamos a Dios, la ponemos delante de Dios, también como decía Pablo, con todos los pergaminos que tenía, con todos sus estudios, siendo aparte hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, circuncidado al 8º día. Sin embargo, él dice: todo eso lo tengo por basura y me voy a gloriar más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hemos llegado al final, esperamos encontrarnos en un próximo programa. Desde los confines de la tierra presentamos Edificados por la Palabra, con el apóstol Fabián Rottenberg.